Gracias al equipo de alabanza de esta noche que nos ha guiado para cantarle y alabar a nuestro Dios. Buenas noches, creo que hoy nos les saludé cuando servíamos la cena. Qué bueno poder encontrarnos aquí un domingo más para compartir este tiempo juntos. El nombre, tengo algo para anunciarles o para recordarles antes de comenzar el mensaje. El primer fin de semana de octubre vamos a tener un bautismo como iglesia, ¿sí? Así que estamos anunciando esta fecha, esta actividad, para que todos aquellos que quieran tomar esa decisión de pasar por las aguas del bautismo, de tomar esa decisión de fe, se puedan acercar a nosotros, el pastor Carlos, a Rafi, a mí. Podamos charlar porque con anterioridad tenemos que empezar con las charlas sobre el bautismo. Así que les animamos a aquellos que aún no han dado este paso de fe, de obediencia, que puedan hacerlo. Y estamos a disposición para acompañarles en este proceso también. ¿Bien? El título o el nombre de esta reflexión, de este mensaje de esta noche, es acercándonos continuamente a Cristo o acercándonos a Cristo continuamente, ¿no? Si tuviéramos que resumir la vida cristiana, podríamos decir en una imagen, podríamos usar la imagen de un camino o quizás la imagen de una carrera o la imagen de alguna guerra, de alguna batalla. Y si bien son todas imágenes bíblicas, imágenes que las mismas escrituras utilizan para enseñarnos acerca de la vida cristiana, hay otra expresión que aparece también una y otra vez, podríamos decir, en el Nuevo Testamento, y que muchas veces pasa desapercibida. Y esa expresión, podríamos decir que de cierta forma resume el corazón de la vida cristiana, y esa expresión, esa palabra es acérquense, acérquense. No es un llamado dirigido únicamente a quienes todavía no conocen a Cristo, solamente es una invitación que el Señor siga haciendo aún aquellos que ya son suyos, aún aquellos que ya son sus hijos. Porque vimos en la serie de mensajes anterior que el Evangelio no comenzó con nuestra iniciativa, sino que con la iniciativa de Cristo. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, incapaces de acercarnos a Dios por nuestras propias fuerzas, Él vino a nuestro encuentro, a nuestro rescate. Su gracia nos llamó, nos convocó, nos dio vida juntamente con Él y abrió un camino hacia el Padre. Y nosotros, despertados por esa gracia, respondimos en fe, reconociendo que solamente en Jesucristo había perdón, salvación, vida eterna. Pero esa invitación del Señor no ha terminado en el día de nuestra salvación o en el día de nuestra conversión y ya. El mismo Cristo, el mismo Señor que nos salvó, el que nos llamó a venir a Él, sigue llamándonos, llamando a sus hijos a permanecer en una, podríamos decir, continua dependencia de Él. La vida cristiana no consiste simplemente en haber venido a Cristo una vez y ya. Consiste en seguir acercándonos a Cristo cada día, todos los días, continuamente. Y es ahí donde nosotros muchas veces quizás nos debilitamos. Con el paso del tiempo podríamos decir que nosotros vamos avanzando en nuestra fe, crecemos, maduramos, aprendemos doctrinas, servimos al Señor, asumimos nuevas responsabilidades dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Y todo eso es bueno, es saludable, es parte de la vida cristiana, pero existe el peligro de que
podamos concentrarnos más en todas esas cosas que vayamos haciendo para Cristo y que descuidemos de dónde nace toda verdadera obediencia, que es de nuestra comunión con Cristo. Podemos seguir sirviendo, podemos seguir congregándonos e incluso podemos seguir haciendo un montón de cosas correctas mientras dejamos de depender conscientemente de Cristo. Cuando eso ocurre, cuando eso nos pasa, que es un peligro que enfrentamos todos, el problema no es solamente que nos cansamos, que nos agotamos espiritualmente. El problema es que comenzamos de cierta forma a apoyarnos más en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias experiencias, en nuestro propio conocimiento, que en la misma gracia de aquel que nos ha salvado, que es Cristo Jesús. Entonces, esta expresión, este llamado del Señor a acercarnos, tiene que ver con eso. Acercarnos, despertar en la conciencia que necesitamos de Cristo. Que así como lo necesitamos el primer día de nuestra salvación, lo seguimos necesitando ahora. Y el libro de Hebreos, que fue escrito, fue dirigido a los creyentes, a los que ya han sido salvos, nos hace una invitación que podríamos decir de cierta forma va a marcar toda la carta de los hebreos. Y esa invitación es: acerquémonos. Acerquémonos. No porque todavía no hemos alcanzado o Cristo no nos ha alcanzado, ni porque su presencia o por lo que nada de eso pueda depender de nosotros, sino porque la vida del creyente depende de aquel que nos reconcilió con el Padre, que es Cristo Jesús. Hay una dependencia continua que debe darse en nuestra vida de fe. Ahora, ¿qué significa, según las Escrituras, acercarnos continuamente a Cristo? ¿Qué significa esto? El Nuevo Testamento nos enseña que toda la vida cristiana se sostiene de una sola manera y es viviendo en una dependencia constante de nuestro Señor. ¿Cómo se ve eso en la práctica? ¿Qué significa eso realmente para vos, para mí? ¿Significa participar más de la iglesia? ¿Significa tener más actividades como iglesia? ¿Significa leer más capítulos de la Biblia? ¿Significa orar más horas? ¿Significa sentir emociones más fuertes cuando nos reunimos? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando nos llama a acercarnos continuamente a Cristo? Y saben, el apóstol Pablo nos da una respuesta a esa pregunta. Y está en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Pablo le escribe a los creyentes, personas que ya habían sido reconciliadas con Dios, y les dice algo que resume esta respuesta a la pregunta que hacíamos anteriormente. El versículo 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y lo primero que quiero compartir con ustedes en esta noche acerca de esto es que la vida cristiana se vive de la misma manera que comenzó. Nuestra práctica de fe tiene que ser de la misma manera que aquel primer día que la gracia del Señor nos ha alcanzado. Por eso Pablo dice: de la manera que recibieron a Cristo Jesús, andad en Él. Andad en Él. En otras palabras, la forma en que comenzamos la vida cristiana es la misma forma en la que debemos vivir todos los días. No es que nosotros comenzamos algo con el Señor, comenzamos a vivir algo que nosotros no podíamos hacer, que es salvarnos a nosotros mismos, y después de eso, bueno, ya nos arreglamos y empezamos a depender de nosotros mismos. No se trata de eso. Caminamos con Cristo así como llegamos a Él.
por gracia, mediante la fe, en una dependencia constante del Señor. ¿Cómo recibimos a Cristo? ¿Lo recibimos porque éramos fuertes, porque éramos capaces, porque teníamos habilidades para hacerlo, porque habíamos conquistado el corazón del Señor con nuestras capacidades, porque éramos buenas personas? No. Y así tampoco debemos vivir ahora una vez que lo hemos recibido. Lo recibimos reconociendo que nosotros no podíamos, declarando con nuestra boca que no podíamos salvarnos nosotros mismos, que no podíamos seguir adelante por nuestra propia cuenta, que necesitábamos de su gracia, que necesitábamos de su Espíritu Santo, de su poder, que necesitábamos de su misericordia, que Cristo era suficiente para nuestra situación y para nuestra necesidad. Llegamos con las manos vacías al Señor. ¿Saben, hermanos? Pablo nos está diciendo, así es como exactamente debe seguir su vida. Con esa misma dependencia, con esa misma conciencia de necesidad de Cristo que tenemos. A veces nosotros mismos pensamos que el Evangelio fue necesario para venir a Cristo esa primera vez y ya. Y ahora nosotros podemos arreglarnos solos y podemos seguir adelante y podemos depender de nuestra propia fuerza. Es como si creyéramos que el Evangelio fue esa puerta de entrada y bueno, ahora, a partir de ahora, caminamos lo que más o menos sabemos que tenemos que caminar por nuestras propias cuentas. Pero Pablo dice, la vida cristiana nunca deja de vivir o nunca se deja de vivir dependiendo de Cristo. Nunca dejamos atrás el Evangelio, hermanos. Nunca nos graduamos de la gracia. Nunca alcanzamos a aprenderlo todo. Nunca llegamos al punto de nuestra vida en que Cristo deja de ser nuestra necesidad diaria. Y el texto sigue diciendo, andad en Él. Andad en Él. Por tanto, de la misma manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Es interesante porque Pablo dice en Él y no dice para Él. Si bien nuestra vida es para el Señor, pero Pablo dice andad en Él. Y esto significa que toda la vida cristiana ocurre en unión con Cristo. Nuestra obediencia no ocurre porque seamos capaces de obedecer a Dios, ocurre porque estamos unidos a Cristo. Nuestra santificación no ocurre porque nos esforzamos mucho para que eso pase, ocurre porque en el esfuerzo de la práctica de la gracia que hemos recibido en la unión con la persona de Cristo podemos ser santificados. Hermanos, nadie puede lograr nada si no está en Cristo. Por eso Pablo dice, andad en Él. Nosotros no caminamos intentando llegar a Cristo, nosotros caminamos en Cristo. Y justamente porque estamos en Él, dependemos continuamente, constantemente en Él. Entonces, quiero decirle para cerrar este primer punto, la madurez cristiana no consiste en necesitar cada vez menos de Cristo. A veces podemos confundirnos y podemos pensar que cuanto más aprendo, cuanto más crezco, cuanto más maduro sea, menos voy a necesitar de Cristo. Y el Evangelio no se trata de eso. La verdadera madurez cristiana consiste en descubrir cada día cuánto seguimos necesitando a Cristo. La madurez cristiana no consiste en necesitar menos a Cristo. La verdadera madurez cristiana consiste en descubrir cada día cuánto necesitamos de nuestro Cristo. Cristo sigue invitando a los suyos a venir a Él. Esta invitación de acercarnos a Cristo no es para aquel que todavía no conoce solamente del Señor. Para cada uno de nosotros es
para mí en primer lugar, es para ustedes. Hebreos capítulo 4, versículo 14 en adelante dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el versículo 16 dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, si toda la vida cristiana consiste en depender continuamente de Cristo, podemos hacernos la pregunta: ¿qué hacemos cuando fallamos? ¿O qué hacemos cuando ya no tenemos fuerza para seguir adelante? ¿Qué hacemos cuando no cumplimos con nuestras promesas? ¿Qué hacemos cuando cometemos errores y somos conscientes de que hemos actuado mal? Muchas veces pensamos que primero debemos recomponernos, que primero debemos sacudirnos del polvo, primero debemos arreglar las macanas que hemos cometido y después volver a Cristo, pero el Evangelio nos enseña lo contrario. El autor de Hebreos escribe a los creyentes y le dice: acerquémonos. Acerquémonos, lleguemos al trono, confiados lleguemos al trono de su gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, no es que nos recomponemos y después alcanzamos el socorro de Cristo. Podemos recomponernos porque primeramente el socorro de Cristo nos ha alcanzado. ¿Saben? El Evangelio no solamente nos abrió el camino hacia el Padre y quitó toda distancia entre Dios y el hombre, sino que también nos invita a recorrer ese camino todos los días. Y el autor de Hebreo usa esta expresión que podría ser un detalle menor, pero es interesante. Él no dice acérquense, él dice acerquémonos. Porque todos, hermanos, absolutamente todos, hasta el autor de Hebreos, necesitamos seguir viniendo a Cristo. Necesitamos seguir acercándonos al trono de su gracia. ¿Y por qué podemos acercarnos hoy nosotros con tanta confianza? No es porque seamos fuertes, porque hayamos tenido una buena semana espiritual, porque hayamos hecho las cosas bien, de lunes a viernes o a sábados. No es porque hayamos vencido todas nuestras luchas y hemos vencido todas esas batallas que luchamos en la semana. Podemos acercarnos, según las Escrituras, porque tenemos un gran sumo sacerdote y toda nuestra confianza está en Él, en los méritos de Él. No nos acercamos confiando en nuestra capacidad o en nuestra fidelidad. Nos acercamos confiando en la fidelidad de Cristo. En el versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él conoce nuestras debilidades, Él conoce tus lágrimas, conoce tus luchas, conoce tus temores, conoce tus tentaciones, conoce tus pecados, conoce tu cansancio, tu fatiga, tu frustración, conoce tu dolor, tu mala experiencia. Y no porque solamente o simplemente sea Dios y lo sepa todo, sino porque el Hijo de Dios asumió nuestra humanidad y fue tentado en todo según nuestra semejanza. Todo lo que nosotros podamos llegar a experimentar, toda tentación que podamos llegar a experimentar, Él la sufrió, Él la enfrentó, pero sin pecado. Entonces, qué diferente que es Cristo de lo que muchas veces nosotros nos imaginamos. Nosotros muchas veces pensamos que nuestras debilidades y nuestras fallas y nuestros pecados hacen que Él quiera alejarse de nosotros, pero Hebreo nos dice lo contrario. Dice que precisamente porque Él conoce de nuestra condición y de nuestra realidad,
puede compadecerse de nosotros y nos invita a acercarnos. Mateo capítulo 11, versículo 28, son palabras de Jesús y Él dice: venid a mí, algunos de los que están trabajados y cansados, dice. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy humilde, manso de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Otra vez Jesús diciendo: venid a mí, vengan a mí, vengan a mí. Ese siempre ha sido el corazón del Evangelio. Cristo es el descanso que necesitamos, Cristo es la gracia que necesitamos, Cristo es la vida que necesitamos. Por eso, toda la vida cristiana consiste en volver una y otra vez a la misma persona. Acerquémonos continuamente a Cristo. ¿Dónde va el creyente cuando peca? Va a Cristo. ¿Dónde va el creyente cuando está cansado? A Cristo. ¿Dónde va cuando la culpa intenta alejarlo, avergonzarlo? Va a Cristo. ¿Dónde debe ir el creyente cuando siente que su fe es débil y que no alcanza? Debe ir a Cristo. ¿Dónde va cuando no entiende lo que Dios está haciendo en esta o en aquella situación? Va a Cristo. ¿Y dónde va cuando todo marcha y va bien? También va a Cristo, porque Cristo nunca deja de ser ese lugar donde el creyente encuentra todo lo que necesita. Hermanos, Cristo nunca deja de ser el lugar donde el creyente encuentra todo lo que necesita. Todo lo que necesita. Ya no nos acercamos al Señor para convencerlos de que Él nos reciba, nos acercamos porque en Cristo ya hemos sido recibidos. Ya no buscamos ganar su favor, sino que nos acercamos porque somos sus hijos amados. Ya no corremos hacia Él confiando en nuestra obediencia, en nuestras obras, en lo que nosotros podamos hacer. Corremos a Él porque confiamos que su obra perfecta alcanza. Por eso, hermanos, el mayor error que podemos cometer en medio del cansancio, del pecado, del dolor o de la debilidad es dejar de hacer exactamente lo que deberíamos hacer: ir a Cristo. Ese es el mayor error que podemos cometer. En medio de nuestra errarez, en medio de nuestra desobediencia, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestras malas decisiones, el peor error que podemos cometer es dejar de ir al único lugar donde deberíamos ir, que es Cristo. ¿Y saben por qué podemos seguir viniendo a Cristo y una y otra y otra y otra vez? Porque Él mismo nos ha prometido: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Esa promesa no fue hecha una sola vez para el día de nuestra salvación. Una promesa diaria, constante, que sigue vigente. Ese es el carácter de nuestro Señor. Nunca recibirá con rechazo a un hijo que vuelve a Él en arrepentimiento, en dependencia, en fe. Cristo no solamente sigue invitando a los suyos que vengan a Él, sino que también sigue hablándonos. Y tenemos el consejo de la palabra de no endurecer nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Por qué tantas veces dejamos de acercarnos al Señor? ¿Por qué podemos pasar semanas, días viviendo sin comunión con Él? ¿Por qué será que buscamos alimentarnos de otros alimentos, de otras cosas, cuando sabemos que todo lo que necesitamos está en Cristo? ¿Por qué será que pasa estas cosas? Hebreos capítulo 3,
Versículo 7 en adelante dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy la voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación en el día de la tentación del desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, dice el versículo 12, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si oyereis hoy su voz. Qué palabra tan simple y sencilla, poco compleja. Hoy. No mañana, no cuando arreglemos las cosas, no cuando tengas ganas, no cuando resolvamos todos los problemas. Hoy. Porque la vida cristiana se vive en un presente continuo, todo el tiempo. La obediencia ocurre hoy, la dependencia ocurre hoy, el acercamiento a Cristo ocurre hoy. Nuestra rendición al Señor ocurre hoy. No es para mañana, no es para postergarlo, no es para la próxima semana, no es una meta para el 2027, es hoy. No endurezcáis vuestros corazones. ¿Cómo se endurece nuestro corazón? ¿Cómo piensan que sucede esto? Un corazón se endurece cuando deja de responder a la voz de Dios. A veces pensamos que nuestro corazón se puede endurecer por un pecado muy grave, muy feo, muy mal visto ante los demás, pero nuestro corazón se va endureciendo con cosas mucho más simples y más sencillas, más cotidianas. Nuestro corazón se endurece cuando Cristo nos habla y nosotros postergamos. Nuestro corazón se endurece cuando Cristo está queriendo corregirnos y nosotros, en lugar de dejarnos corregirnos, intentamos justificarnos. Nuestro corazón se endurece cuando Cristo nos llama una y otra vez y nosotros nos acostumbramos a ese llamado y nunca respondemos. Nuestro corazón se va endureciendo cuando Cristo nos invita una y otra vez y nosotros seguimos ocupados en otras cosas, sin dar lugar a esa invitación constante del Señor, porque el corazón de esa manera poco a poco va perdiendo sensibilidad. Y no es que Cristo haya dejado de hablarnos o de buscarnos o de llamarnos, es que nosotros hemos dejado de escuchar y se ha endurecido nuestro corazón. Ahora Hebreos nos dice, no dejen de responder cuando Él habla. No endurezcan su corazón. Hermanos, una vida de dependencia no se sostiene, no se mantiene automáticamente. No hay un botón de modo automático y lo vivimos de esa forma. Se mantiene respondiendo cada día a la voz de nuestro Señor. Juan capítulo 10, versículo 27, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oyen mi voz. Oyen mi voz. De nuevo, es un presente. No es que Jesús dijo, bueno, mis ovejas escucharon mi voz y ahora me siguen. Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Hay un constante presente continuo en nuestra acción de escuchar la voz
de nuestro Señor, de nuestro pastor. Cristo sigue hablando. Sus ovejas deben seguir escuchando para que de esa forma podamos seguir siguiéndolo. Hermanos, la marca de una oveja de Cristo no es la perfección. Esa no es la marca de una oveja. No identificamos a una oveja del Señor cuando vemos a alguien perfecto. La marca de una oveja de Cristo es que sigue respondiendo a la voz de su pastor. Sigue escuchando la voz de su pastor y sigue respondiendo a su voz. Y quizás esta noche Cristo volvió a hablarte, vuelve a hablarnos, no necesariamente porque estemos aprendiendo algo nuevo, sino porque vino a recordarnos algo que habíamos dejado de hacer o de vivir. Quizás hace tiempo que nuestra Biblia sigue abierta, que nuestras actividades siguen funcionando y nuestras responsabilidades están de lo más bien, pero nuestro corazón ya no responde con la misma sensibilidad. Quizás seguimos sirviendo, congregándonos, haciendo muchas cosas, pero esta noche de una u otra forma Cristo nos vuelve a decir nuevamente: hey, vení a mí, acércate. Y Hebreos nos recuerda que el mayor peligro no es que Cristo deje de llamarnos o de hablarnos, sino que el mayor peligro es que nuestro corazón se endurezca y deje de responder su voz. Así que si hoy Cristo habla a tu corazón, no endurezcas tu corazón. El último punto de lo que quiero compartir con ustedes. Lo cantamos toda la noche, desde que llegamos hasta que pasé aquí adelante. En Cristo encontramos todo lo que necesitamos. Hermanos, si nosotros creemos esto, que no lo estoy diciendo yo, sino que lo dicen las Escrituras, no habría razón alguna para no ir a Cristo. No porque yo necesito primero, no porque necesito, si en Cristo encontramos todo lo que necesitamos, como lo declaran las Escrituras, no hay razón alguna para no ir a Cristo. No hay necesidad que pueda suplirse en otro lugar. No hay problema que pueda resolverse con otra persona. No hay situación que pueda revertirse en otro lugar fuera de Cristo. Porque en Cristo encontramos absolutamente todo lo que necesitamos. La vida cristiana consiste en acercarnos continuamente a Cristo. Y nosotros podríamos hacernos la pregunta, bueno, ¿por qué siempre volver a Cristo? Y la respuesta es mucho más fácil y sencilla de lo que imaginamos. La respuesta es porque nunca vamos a encontrar fuera de Cristo aquello que solamente Cristo puede darnos. Hermanos, hay cristianos que pasan años buscando saciar ciertas necesidades fuera de Cristo. Si se congregan, hermanos, sirven, se comprometen, ofrendan, diezman, son personas presentes, visibles, pero áreas de su corazón aún siguen buscando en otros lugares aquello que solamente Cristo puede dar. Se congregan, sirven, se comprometen, pero buscan soluciones, buscan respuestas, buscan alternativas fuera de Cristo. Hermanos, nunca vamos a encontrar fuera de Cristo aquello que solamente Cristo puede darnos. Cristo es el regalo mismo del Evangelio. Él es la bendición, Él es la herencia, Él es el tesoro. No significa que no existe otra bendición, significa que todo está en Cristo y que todas las bendiciones están en Él. Cuando nuestra alma tiene hambre, Jesús dice, yo soy el pan de vida, ¿o no dice eso? Cuando tenemos sed, las Escrituras dicen, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Cuando caminamos en medio de oscuridad, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Cuando nos sentimos débiles, podemos escuchar al Señor decir, bástate en mi gracia.
Cuando pecamos, 1 Juan 2 dice, abogado tenemos para con el Padre. Cuando necesitamos perseverar, cuando necesitamos permanecer, Hebreos nos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Hermanos, el Evangelio siempre nos conduce al mismo lugar, y es Cristo. Es Cristo. Y les vuelvo a decir, no porque no existan otras bendiciones, sino porque toda bendición está en Cristo. Toda bendición está en Cristo. Por eso, acercarnos continuamente a Cristo nunca debería ser una carga para el creyente. Hermanos, acercarnos a Cristo es el mayor privilegio que tenemos. Es la mayor gracia que podemos recibir. Acercarnos continuamente a Cristo significa vivir cada día dependiendo de aquel que ya hizo todo lo necesario para reconciliarnos con Dios. Significa volver una y otra vez al mismo Salvador. Cuando somos fuertes, vamos a Cristo. Cuando somos débiles, vamos a Cristo. Cuando caemos, volvemos a Cristo. Cuando vencemos, vamos a Cristo. Cuando entendemos, vamos a Cristo. Cuando no entendemos, vamos a Cristo también. Porque nunca dejamos de necesitar a Cristo. Y saben, hermanos, Él nunca deja de recibirnos. Él nunca deja de hablarnos. Él nunca deja de sostenernos. Porque Él conoce nuestra necesidad. Porque Él es consciente de nuestra necesidad. Por eso, hermanos, mañana a la mañana, cuando comience una nueva semana, la mayor necesidad de nuestra vida no va a ser tener más fuerza, más capacidades. Nuestra mayor necesidad no va a ser tener sabiduría para poder resolver el problema de la empresa, del negocio, del trabajo, de la familia, de la economía. Nuestra mayor necesidad va a seguir siendo la misma que el día en que conocimos a Cristo. Cristo mismo. Cristo mismo. Mientras caminemos en este mundo, la invitación del Evangelio seguirá resonando toda nuestra vida. Acerquémonos. Acerquémonos. La vida cristiana comienza con Cristo. La vida cristiana continúa en Cristo. La vida cristiana persevera en Cristo. Y un día la vida cristiana terminará contemplando a Cristo cara a cara. Y hasta que ese día suceda, acerquémonos continuamente a Él. ¿Quieren ponerse de pie ahí donde están? Vamos a orar. Quiero tomarme unos minutos antes de cerrar esta parte para que ahí con los ojos cerrados podamos responder a la voz de Dios esta noche. Yo no conozco tu situación ni tampoco tu cotidianidad. Solo podemos ver lo que nosotros mostramos de nosotros mismos. Solo podemos conocer lo que dejamos que otros conozcan. Pero hay alguien que ve todas las cosas desnudas, tal y cual son. Hay alguien que ve detrás de esas hojas con las cuales nosotros tratamos de cubrirnos, como Adán, como Eva. Pasa que cotidianamente buscamos cubrirnos con hojas, aquello que pensamos que se puede cubrir con hojas, pero aparece el Señor y dice, ¿por qué te escondes? Y hoy, esta noche, el Señor vuelve a hablar a nuestro corazón y nos vuelve a decir, vengan a mí, venid a mí. No busques pan en donde no hay, no busques bebida donde no hay. Venid a mí. Toda necesidad del creyente está en Cristo Jesús.
Jesús. Y nunca vamos a encontrar fuera de Él lo que solamente Él puede dar. Qué bueno sería que esta noche puedas tomar la decisión de venir a Cristo, de entregar tu corazón, de entregar tu vida y decirle: Señor, así como aquel día que he llegado a tu gracia, que tu gracia me ha alcanzado, así como aquel día reconocí que dependía de ti, de nadie más, hoy esta noche, después de tanto tiempo, después de tantos años, vuelvo a reconocer que tengo necesidad de ti. He intentado con mis fuerzas, con mi experiencia, con mis recursos, lo he intentado una y otra vez, hacerlo por mi cuenta, pero hoy, oyendo tu voz, puedo reconocer que no puedo sin ti, que tengo necesidad de ti.